a dar la parte teórica y después vamos a cortar la grabación para resolver ejercicios. Si tienen alguna consulta sobre ejercicios anteriores, vamos a dar un espacio después de esta clase que sería teórica. Buenas tardes. Vamos a continuar con el desarrollo de las clases con integrales definidas. Lo que empezaron con el ingeniero Francisco esta mañana. Bueno, la integral definida es utilizada principalmente para resolver problemas de área. Geométricamente hablando, ahora también eso se extiende a diversos problemas de la física o también de otras disciplinas. Conceptualmente es una forma de entender, ¿verdad? De la forma geométrica, la integral definida es el área bajo una curva situado entre dos rectas. Ahora, ¿cómo se calcula el área? Para entender nada más el problema del área, cómo se resuelve esto, cuando en una figura es un rectángulo, por ejemplo, ¿verdad? Siempre la forma de calcular el área ha sido comparar con unos cuadrados. Con un cuadrado sería un cuadrado base. Entonces se divide en la cantidad de cuadrados. Esa es la forma en que uno calcula la cantidad de metros cuadrados. De ahí el nombre de metros cuadrados. Para tratar un poco de comprender nada más el concepto de área. Entonces, un rectángulo, lo que yo hago es comparar con un área padrón, ¿verdad? Que es un cuadrado, y ver qué cantidad de cuadrados ingresa en un rectángulo. Básicamente es eso el problema del área. Ahora, un triángulo, entonces una vez que tenga resuelto el cuadrado, el triángulo puedo considerar que es el rectángulo particionado, ¿verdad? En n partes. Este, por ejemplo, son dos rectángulos que son porciones de dos rectángulos que están divididos por la diagonal. Entonces, de ahí que es base por altura sobre 2. Y el área del rectángulo es base por altura o largo por ancho. Y así sucesivamente la cantidad de polígonos que uno pueda subdividirlo en triángulos, ¿verdad? Esa es la forma de comprender el área de una figura cualquiera, de un polígono cualquiera. Ahora, cuando el área está limitada por una curva que ya no es un polígono, entonces ese concepto se extiende, por ejemplo, al área bajo una parábola. ¿Y de qué manera se puede calcular entonces el área limitada por una parábola? Dividiendo en n rectángulos y llevando esto al límite. Ahora, estos rectángulos pueden contener al área por exceso o por defecto. Entonces, si uno compara esta cantidad de rectángulos con el área bajo la curva, se puede afirmar que estos rectángulos tienen más área, mayor área, que el área bajo la curva. Y estos rectángulos tienen menos área, ¿verdad? Porque hay parte que queda vacío, ¿verdad? Entonces, esto es área por exceso y esto sería por defecto. Es natural decir que si yo divido en una cantidad de rectángulos, el promedio entre estas áreas sería el área bajo la curva. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Se divide en 4 partes, entonces el área es 0,46875. Ahora, el área bajo la curva debe ser menor a eso porque estos rectángulos sobrepasan a la curva. Y por otra parte, dividiendo en 4 rectángulos, pero tomando los inferiores, los rectángulos inferiores, tengo que 0,21875. Entonces el área bajo la curva debe ser mayor a este valor.
Por lo tanto, el área real de la curva tiene que estar comprendido entre 0,21,875 y 0,46,875. ¿Se entiende esa parte? Yo tengo un área por exceso y otro por defecto. Tratando de dividir, de calcular el área dividiendo en rectángulos. ¿Se entiende eso conceptualmente? No, profe, ¿podría repetir? Era la diferencia entre por defecto y... Aquí yo tengo por exceso. ¿Por qué? Porque el rectángulo o los rectángulos, si sumo las áreas de estos rectángulos, voy a tener un resultado mayor que el área bajo la curva, porque está sobrepasando toda esta curva, ¿verdad? Entonces esto sería esta parte, sería el exceso que tengo. Significa que nuestra área va a ser mayor que la bajo la curva. Y aquí, sin embargo, tengo un área menor porque hay partes que quedan vacías. Entonces los rectángulos tienen un área menor que el área bajo la curva. Este sería por exceso y este sería por defecto. Entonces el área bajo la curva tiene que estar comprendida entre el área por defecto y el área por exceso. Esto es para comprender conceptualmente a qué se quiere llegar, ¿verdad? Aquí dividimos en 4 rectángulos y tratamos de calcular el área bajo una parábola. ¿Qué sería el área bajo una parábola? El área que está comprendida entre la parábola y entre el punto 0 y la recta x igual a 1. Es una recta vertical. Ahora, es natural decir entonces que el área bajo la curva va a estar comprendida entre 0,21,875 y 0,46,875. Ahora, ¿cómo yo puedo lograr mayor exactitud a este cálculo de área? ¿Cómo les parece que se puede lograr mayor exactitud? Reduciendo el tamaño de los rectángulos. Exactamente. Reduzco el tamaño de los rectángulos, entonces aumento la cantidad de rectángulos. Esa es la idea principal a lo que queremos llegar, justamente. Aumento la cantidad de rectángulos. Supongamos que divida en 1000 rectángulos. Entonces prácticamente el área que calcule va a ser casi exacto ya. Casi exacta va a ser. Esa sería una buena forma de calcular el área utilizando método numérico. Porque de repente hacer a mano esta división en 1000 rectángulos es complicado. Pero hacer en una computadora, esto hace en un microsegundo. Si yo hago una fórmula y en la computadora calculo el área de 1000 rectángulos, con los procesadores actuales eso es cuestión de microsegundos. Es que los procesadores tienen velocidad de megahertz o gigahertz inclusive, gigahertz. 1 millón de veces por segundo. No, 1 millón de veces es mega. Gigahertz es otra vez 1000 veces más rápido, otra vez, 1000 millones de veces por segundo. Y para una computadora no es nada dividir en 1000 partes un rectángulo, aplicar una fórmula y calcular el área de un rectángulo. Es para tener una idea nada más. Aquí se dividió en 8 partes y ya se llega a una exactitud mucho mayor. Ahora ya está entre 0,273 y 0,39. Y aquí se muestra el proceso de dividir en 10 partes, en 20 partes, en 30 y por último en 1000. En 1000 partes ya prácticamente el inferior es casi igual al superior, por efecto y por exceso. 0,3328,335 y acá 0,333. Es una milésima ya es la diferencia entre uno y otro.
Entonces acá se concluye que el área es aproximadamente, el promedio entre estos dos valores sería 0,333335. El mayor menos el menor dividido 2. Perdón, el promedio es el mayor más el menor dividido 2. Sería ln más rn dividido 2. Tengo un área ya bastante, que puedo decir que es bastante exacta por la cantidad de rectángulos que utilicé. Ahora, ¿qué pasa si en vez de dividir en 1000, divido en infinito? Por supuesto, esto numéricamente no se puede hacer porque infinito no es un número, pero se puede tratarlo como límite. Entonces lo que hacemos es 1 sobre n, que sería la cantidad, o perdón, la base de cada rectángulo, 1 sobre n. Porque entre 0 y 1, ¿verdad? Hay 1. Entonces 1 dividido entre n, y ese es igual al ancho del rectángulo, que sería la delta x, 1 sobre n. ¿Cuánto es la altura? La altura encuentro trasladando ese valor a la y. En este caso, el ancho es 1 sobre n, y la función f de x en los puntos 1 sobre n, 2 sobre n, 3 sobre n, son respectivamente x al cuadrado, que sería 2 sobre n al cuadrado, 3 sobre n al cuadrado, hasta n sobre n al cuadrado. Es decir, esta parte acá yo tengo x al cuadrado. Cada parte, x al cuadrado. ¿Cuánto es x? X es el valor de la posición en cada punto. La primera posición es 1 sobre n, la segunda posición es 2 sobre n, la tercera posición 3 sobre n. En cualquier parte, ¿verdad? Es la posición sobre n, y sobre n. Y la última es n sobre n. Entonces, si esto lo trato como límite, puedo hacer que n tienda a infinito. Y voy a poder calcular, utilizando límite, el área exacto de esta figura bajo la parábola. Esto es para comprender el proceso. Este es un ejercicio del límite del Piskunov. Nosotros habíamos resuelto esto. Utiliza la fórmula, ¿verdad? Esta fórmula que está aquí, que estaba como ejemplo como una ayuda para un ejercicio. Entonces, reemplazando esto y tomando el límite, inicialmente es infinito sobre infinito. Pero esa indeterminación se puede levantar y queda finalmente igual a 1/3. Entonces 1/3 es el área bajo la curva. Aquí ya no hay necesidad de hacerlo por defecto o por exceso, porque coinciden. El que es por defecto va a coincidir con el que es por exceso. ¿Por qué? Porque n tiende a infinito, y eso automáticamente hace que 1 sobre n tiende a 0, que es el ancho de cada rectángulo. Delta x tiende a 0. Por lo tanto, no necesito hacerlo por defecto y por exceso. Directamente es 1/3. Y acá se puede ver el desarrollo. Para n igual a 10, tengo 0,385. Para n igual a 30, 0,3502. N igual a 50, 0,3234. Y el valor real es 1/3. O sea, a medida que yo aumento la cantidad de rectángulos, me voy aproximando al valor real. Este sería por exceso, la que está arriba, y aquí abajo por defecto. Entonces el promedio entre estos dos es el área. En el caso del límite, ¿verdad? No necesito hacer ese promedio porque delta x tiende a 0. Entonces ese es el concepto y la utilidad que va a tener la integral definida.
particionamos la curva dividiéndolo en x en n partes. Entonces tenemos x1, x2, x3 para cada posición de x, desde A hasta B. Delta x va a ser la diferencia de B menos A, que sería este punto menos este punto, dividido n. Por supuesto, considerando que cada delta x es igual, cada partición es exactamente la misma. Entonces, ¿cuánto es x1? x1 es a más delta x, x2 es a más 2 delta x, y así sucesivamente. Entonces, Rn es el producto de f de x1 por delta x, más f de x2 por delta x. El área entonces se va a calcular por esta aproximación. Límite cuando n tiende a infinito de f de x1 por delta x más f de x2 por delta x, etcétera, en un límite, el límite superior, ¿verdad? El que sería por exceso, y el límite inferior que sería por defecto. Que vamos a mostrar esto que coinciden en el límite. Aquí se hace el desarrollo de f de x sub i por delta x. Esta es la notación en sumatoria. F de x1 por delta x más f de x2 por delta x más f de xn por delta x. Factor común es delta x. Y esto se simboliza como una sumatoria. Este símbolo es sumatoria desde i igual a 1 hasta n de f evaluado en x sub i. Entonces, finalmente el área se calcula de esta forma. El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de f evaluado en x sub i por delta x. Aquí x sub i corresponde a lo que sería la suma por exceso y x sub i menos 1 corresponde a lo que sería la suma por defecto. Esos dos se engloban en una sola x, que sería la x sub i asterisco. Y finalmente lo que muestra es que cuando se toma el límite, cuando yo tomo delta x, no hay necesidad de considerar el que es por exceso ni por defecto. Directamente tomo una x en un punto medio. Como esto tiende a cero, entonces el error que produce esa aproximación también tiende a cero. Por lo tanto, ya no tengo suma por defecto y suma por exceso, sino una sola suma, que sería utilizando la x promedio. Esa es la idea. Y el error tiende a cero, ¿por qué? Porque delta x tiende a cero. Y acá se hace el límite para esta curva. Por ejemplo, para la curva e a la menos x, entre x igual a 0 y x igual a 2. Podemos graficar esa curva para comprender un poco. ¿Alguna consulta hasta ahí? E elevado a la menos x. Esa es la curva. ¿Desde dónde estamos? Desde 0 hasta 2. X igual a 0 hasta x igual a 2. ¿Cuál sería la curva aquí?
La curva es esta. El área es la comprendida entre esta recta x igual a 0, la recta x igual a 2 y la recta y igual a 0. ¿Cómo se calcula esto? Con esta definición que estamos haciendo, se calcula en el límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué valor? 2 dividido n, que sería la partición, que es delta x, multiplicado por la función evaluada en cada punto. E a la menos x1, e a la menos x2, e a la menos xn. ¿Cuánto es x1? x1 es 2 sobre n. x2 es 4 sobre n. x3 es 6 sobre n. ¿De dónde sale eso? Es el punto en cada valor de a más delta x. Y voy sumando una delta x para cada valor de x sub i. Entonces x sub i es 2i dividido n. Para la posición i, que es una posición cualquiera, x sub i vale 2i sobre n. Entonces acá tenemos el desarrollo. E a la menos 2n, e a la menos 4n, e a la menos 6n, e a la menos 2n dividido n. Entonces, esto se puede escribir de una forma de sumatoria como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, e a la menos 2i sobre n. Y eso se calcula en el límite. Acá se tiene un ejemplo numérico. Para una partición de 2, para una partición de 10, una partición de 4, ¿verdad? Se le otorga esos valores y voy desarrollando numéricamente. Se puede hacer que n tienda a infinito, entonces el cálculo se vuelve exacto. Ahora, eso es muy importante para el concepto, pero en la forma de calcular nosotros no vamos a utilizar el límite, sino vamos a utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo, el primer y segundo teorema fundamental del cálculo, para poder relacionar esto con la antiderivada, que es la integral indefinida, y a través de el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Finalmente vamos a hacer el cálculo del área mediante una integración, que es mucho más sencillo que hacerlo a través del límite. A veces no es tan fácil encontrar el límite de esta relación, pero sí es más sencillo hacerlo como antiderivada o como integral indefinida, que tiene su relación para la integral definida. Ahora, la definición de la integral definida mediante estos conceptos: integral de a hacia b, la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial x es igual al límite cuando n tiende a infinito de f de x sub i asterisco, que es el promedio, por delta x, desde i igual a 1 hasta n. Entonces esa es la definición de la integral definida. El símbolo integral, ¿verdad?, es una contribución de Leibniz. Este símbolo de integral, ¿verdad?, nosotros utilizamos mediante la notación que introdujo Leibniz, que se llama también suma de Riemann. ¿Verdad? Tiene varios nombres que se pueden encontrar. Esto se llama suma de Riemann. Aquí tenemos la integral definida, ¿verdad?, como área bajo la curva. Esto es utilizando el límite, y es el método que nosotros no
no vamos a usar preferentemente. Esto le dejamos aquí como información solamente para que se maneje el concepto. La integral definida se puede expresar como límite, límite de una sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de x sub i por delta x. Si yo calculo el área como límite, en caso de x al cubo más x por seno de x, una función, tengo que llevarlo a desglosar como un límite. Acá se puede ver paso a paso cómo se desarrolla y se encuentra el límite. Entonces la integral bajo una curva se puede calcular. El que decía figura 6. Vamos a ver dónde está la figura 6. Entonces al principio, hace rato que se cortó entonces. Aquí, no es la lámina 6, la figura 6. Profe, vos estás presentando Profe, no se ve su porque pantalla. nos vemos. Al cortarse se... ¿Desde qué parte se cortó más o menos? Figura 6. Casi al principio se cortó entonces. De aquí por ahí. De acá puede ser. Más Bueno, vamos a adelante. continuar. ¿Qué problema hubo? Bueno, como estábamos diciendo, la integral definida se puede obtener mediante el cálculo del área bajo una curva. De hecho, que la definición está expresada de esa manera. Y una de las formas geométricas de obtener el área bajo una curva es dividiéndolo en rectángulos. Dividiendo en rectángulos yo tengo dos versiones de área. Una que es menor que la de la izquierda, sería el área por defecto, y otra que nos da un resultado mayor, que es el área por exceso, usando los rectángulos, uniendo los extremos a la derecha. El primer caso, empiezo con la primera partición y uno con la segunda para obtener un rectángulo que siempre va a estar bajo la curva. Y en el segundo caso, voy construyendo los rectángulos de forma que siempre están arriba de la curva. Esta es una figura por defecto y esta es una por exceso. Entonces aquí es natural ver, ¿verdad?, que el área real bajo la curva va a estar comprendida entre el menor y el mayor. Los menores se representan con la letra L
los rectángulos más pequeños, y los más grandes con la letra R, que sería la sumatoria de las áreas de los rectángulos más pequeños y más grandes respectivamente. Dividiendo en 10 partes, tengo la sumatoria inferior igual a 0,285 y la sumatoria superior igual a 0,385. Entonces el área bajo la curva estaría comprendida entre estos dos valores. A medida que voy aumentando la cantidad de rectángulos, voy a mejorar la exactitud de estos valores. Cuando estoy dividiendo entre 1000 rectángulos, ya prácticamente tengo una exactitud en el orden de los milésimos. 0,3328 y 0,3338. El área aproximada es la suma dividido 2, que sería el promedio. $0,3333,5. Este 5 vamos a ver que es todavía un error muy pequeño, pero que aún existe. ¿Cómo se calcula el área exacto? Llevando al límite cuando n tiende a infinito, entonces delta x, que es la división entre n de la diferencia del extremo derecho menos el extremo izquierdo, sería b menos a dividido n. En este caso es 1 menos 0 dividido n. Es igual al ancho de cada rectángulo, que sería delta x. En este caso es 1 dividido n. En cada punto evalúo x. El primer punto es 1 sobre n. El segundo punto es 2 sobre n. Tercer punto 3 sobre n y así sucesivamente. El último punto es n dividido n. Entonces aquí tengo una sumatoria que puedo desglosar de esta forma. 1 sobre n por 1 sobre n cuadrado por esta serie, que es 1 cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado, que es uno de los ejemplos que resolvimos en límite del capítulo 2 de Picunó. Esto se resuelve mediante el desglose de esta fórmula. Y finalmente se puede levantar la indeterminación porque es indeterminado al ser infinito dividido infinito. ¿De qué forma se levanta? Usando esa fórmula de sumatoria. Desarrollamos esto, simplificamos y finalmente nos queda un tercio. Un tercio es el área de valor exacto. Vieron acá que de forma numérica llegué a una cierta exactitud. Si dividía entre 1.000.000 de cuadrados, por ejemplo, 1.000.000 de rectángulos, ya sería cada vez más exacto. Pero en el límite no es aproximado, sino es exacto, porque n tiende a infinito. Entonces el área es igual a un tercio, de forma exacta. Y acá se puede ver ese desarrollo. Esto se puede hacer fácilmente con computadoras. La suma superior de rectángulos más grandes y la suma inferior de rectángulos más pequeños. Entonces ahí se tienen las aproximaciones respectivas para n igual a 10, 30, 50. A medida que voy aumentando esa cantidad, ¿verdad? Cada vez más va a ser exacto. Ahora, de forma analítica, si n tiende a infinito, esto ya no va a ser aproximado, sino va a ser exacto. Y esa es la idea de la integral definida. Hacer cálculos de forma exacta para este tipo de problemas. ¿Con qué situación, verdad? Que la función debe ser continua. En ningún punto ocurre un desprendimiento. Cuando delta x tiende a 0, la función es continua, por lo tanto, delta y tiende a 0. Es la definición de continuidad. Entonces, si yo divido en n partes, desde a hasta b, delta x será igual a b menos a dividido n. De esta forma puedo calcular la suma superior y la suma inferior, Rn y Ln. Como delta x tiende a 0, entonces
f de x1 y f de x0 van a coincidir prácticamente. Puedo tomar un valor intermedio que serían los x1 asterisco, x2 asterisco, xn asterisco. Se llaman puntos muestra. Sería un promedio, ¿verdad? En cada rectángulo el punto muestra estaría por la mitad de ese rectángulo. Como delta x tiende a 0, entonces el error que introduce esa aproximación también tiende a 0. Aquí se tiene un ejemplo, ¿verdad? Con x al cuadrado. Se desarrolla esto de forma de límite. Y en el ejemplo 3 se calcula el área de la gráfica e a la menos x. Vamos a graficar esto con GeoGebra. E a la menos x. Desde x igual a 0 hasta x igual a 2. ¿Se puede ver esa figura? Sí, profesor. Bueno, la idea es entonces, esta es la curva. Las rectas que dividen son x igual a 0 y x igual a 2. Y también y igual a 0. Entonces el cálculo del área bajo esta curva es lo que significa geométricamente la integral definida. Numéricamente yo puedo dividir esto en 100 partes o en 1000 partes y calcular el área por defecto y por exceso y tomo el promedio. Y eso me va a dar un área muy aproximada, bastante exacta. Ahora, si llevo al límite, y es lo que se va a hacer en este ejemplo, eso ya no va a ser aproximado, sino va a ser exacto. Que sería el límite de 2 sobre n por la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de e a la menos 2i sobre n. Para cada punto, ¿verdad? E a la menos x1, e a la menos x2, e a la menos xn. Delta x es 2 sobre n, porque va desde 0 hasta 2 y se divide entre n. 2 menos 0 dividido n. Eso es delta x. ¿Cuánto es f de x1? F de x1 es el punto inicial, en este caso sería 2 sobre n. ¿Por qué 2 sobre n? Porque es la primera delta x. Para x2 ya estaría sumando 2 delta x. ¿Cuánto es 2 delta x? 2 delta x es 4 sobre n. x2 es 4 sobre n. 4 sobre n debo evaluar en la función e a la menos x2, entonces es e elevado a la menos 4 sobre n. Y todo esto se puede escribir de esta forma. Factor común 2 sobre n y hago la sumatoria de e a la menos 2i sobre n. Sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a n. Es una forma de expresar, ¿verdad? Esta suma de una forma abreviada es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n, e elevado a la menos 2i sobre n. Entonces, si yo llego a calcular el límite de esta función, voy a tener de forma exacta el valor del área. No de forma aproximada, sino de forma exacta. Esa es la idea. Ahora, si numéricamente le doy valores para una partición de 4 valores, 4 rectángulos, el área aproximada es 0,8557 para n igual a 4. Si hago para n igual a 10, entonces 0,8632. Y así sucesivamente. Ahora, si quiero hacer de forma exacta, puedo aplicar el límite y me va a calcular de forma exacta. Ahora nosotros nos vamos a hacer el cálculo de la integral definida mediante el cálculo del límite. Vamos a utilizar los teoremas fundamentales del cálculo. El teorema 1 y el teorema 2 fundamental del cálculo.
pero es muy útil y muy importante la comprensión de la definición de integral definida como límite. Límite cuando n tiende a infinito, desde i igual a 1 hasta n, de la sumatoria del producto de la función evaluada en cada punto por delta x. Y eso se puede comprender fácilmente, ¿verdad? Ya a través del desarrollo que dimos, como que cada parte, f de x, 1 por delta x, es el área de un rectángulo. Es la altura, que es f de x, sub i, asterisco porque es el promedio del inferior y el valor superior, ¿verdad? El inferior y el superior, un valor muestra, y delta x, que es la base. Entonces, cada parte de la sumatoria es el área de un rectángulo. Si sumo el área de todos los rectángulos, estaré obteniendo el área bajo la curva. Básicamente, esa es la forma de comprender geométricamente la integral definida. La suma, entonces, del área de cada rectángulo en el límite cuando esa sumatoria va desde i igual a 1 hasta n y n tiende a infinito. Entonces, ¿a cuánto tiende delta x? Delta x es una partición dividido n, ¿verdad? Que es siempre el límite superior menos el límite inferior dividido n. Por lo tanto, acá vemos automáticamente que cuando n tiende a infinito, delta x tiende a 0. Por eso es que el error también es igual a 0. Esa es la definición de la integral definida. Bueno, la integral definida, f de x diferencial x, es un número que no depende de x. Se puede utilizar cualquier letra en lugar de x sin cambiar el valor de la integral. Aquí yo puedo usar la letra x, la letra t o la letra r. No depende de la x, de la forma que tiene la función, sino depende, ¿verdad? Va a depender de los límites a y b y de la función f de x, cualquiera sea su expresión, ¿verdad? Con tal de grafique correctamente esa función. Esta parte se llama sumatoria de Riemann. La sumatoria de f de x sub i asterisco por delta x. Si f toma valores positivos y negativos, entonces la suma de Riemann es la suma de las áreas de rectángulo que se encuentran arriba de los x y los negativos de las áreas de los rectángulos que están debajo de x. O sea que acá yo puedo tener valor negativo, en este caso, de la integral. Porque f de x hacia arriba es positivo y f de x hacia abajo es negativa. Entonces, si yo hago de A hasta B, estaría obteniendo la diferencia de las áreas, de la parte positiva menos la parte negativa. Entonces, eso es muy importante porque si bien se comprende como el área bajo la curva, tengo que tener en cuenta los signos. Esta parte es positiva, la parte azul, celeste, y esta parte amarilla, ¿verdad?, es negativa. Entonces, si directamente yo hago la integral desde A hasta B, voy a obtener la diferencia entre el área positiva y el área negativa. Ahora, si lo que yo quiero calcular es el área, el módulo del área, tendría que hacerlo de forma separada y sumar los módulos. Hay que tener cuidado con eso. Vamos a dar ejemplos de ese tipo de problemas. Delta x siempre es la diferencia de b menos a, que es el límite superior menos el límite inferior, dividido n. Y x sub i siempre va a ser el primer valor más el valor i por la partición delta x. Un ejemplo de calcular como límite esta sumatoria, la integral definida,
El ejemplo 1 es para la función x al cubo más x por seno de x. Aquí vamos a calcular la integral definida desde 0 hasta pi como límite. No es lo tradicional, no es la forma que nosotros vamos a pedir, pero es muy importante el concepto. Entonces, desarrollar esto como límite, y está el proceso. Xy al cubo más xy por seno de xy. La sumatoria de y igual a 1 hasta n. En este caso, ¿verdad? La obtención de este límite no es tan sencilla. Nosotros vamos a calcular utilizando el teorema fundamental del cálculo. Y este material vamos a dejar, ¿verdad? Como para que ustedes puedan conocer que también se puede efectuar el cálculo como límite. Pero nosotros vamos a utilizar el teorema fundamental del cálculo. Antes de eso vamos a desarrollar las propiedades de la integral definida. La integral desde a hasta b de f de x diferencial x es igual a negativo la integral desde a hasta b de f de x diferencial x. La primera integral va desde b hasta a. Y la segunda integral va desde a hasta b. ¿Cómo se puede demostrar esta propiedad? Es muy sencilla porque delta x, en uno de los casos, en este caso a es mayor que b. Entonces la diferencia a menos b es positiva. A menos b sobre n. Y en el otro caso, delta x, como el límite está al revés, sería b menos a sobre n, cuyo valor va a ser negativo, dado que b es, en este caso, b sería menor que a. Entonces, esa diferencia va a ser negativa. Por eso es que uno tiene valor positivo y el otro tiene valor negativo. Automáticamente, si hago la integral desde a hasta a, esa integral va a ser igual a 0, porque la partición sería a menos a dividido n, y a menos a es 0. Así que en el límite, por la definición de la integral definida, automáticamente estaría multiplicando por 0 y es igual a 0 su resultado. Las propiedades de la integral definida, que salen directamente de la definición de la integral definida, es la primera, es que la constante, la integral de c por diferencial x, es igual a c por b menos a. ¿De dónde sale esto? Aplicando la definición directamente. En este caso, delta x va a ser igual a c. La delta x va a ser igual a b menos a dividido n. ¿Y cuánto es f de x? F de x sub i en este caso son valores constantes, siempre son iguales a c. Entonces, si yo aplico la definición de integral definida, es la sumatoria de f de x sub i por delta x. Sería b menos a sobre n por c por n. ¿Por qué? Porque aquí estoy sumando en el límite. C, la constante se puede salir fuera del símbolo del límite. Y aquí adentro me quedaría solamente 1. La sumatoria de 1 desde i igual a 1 hasta n. ¿Cuánto es eso? Si yo sumo n veces 1, el resultado es n. ¿N por cuánto? N por c. Entonces me quedaría b menos a sobre n por 1 por c por n. Es b menos a por c. Directamente aplicando la definición de integral definida, yo tengo estos resultados. La propiedad 2, que es una propiedad de linealidad que dice que la integral
una suma, es la suma de las integrales, es una consecuencia directa de la definición por límite. Como en los límites es válida esta propiedad, entonces automáticamente también es válida para integrales definidas. La constante puede salir afuera, también es otra propiedad de linealidad de los límites. En los límites puede la constante salir como un factor fuera del símbolo de límite. También entonces automáticamente en la integral se puede efectuar esa propiedad, ¿verdad? Se puede utilizar la propiedad de límite. Y la propiedad número 4, ¿verdad? Es una consecuencia directa de las propiedades 2 y 3. Cuando C es negativo, entonces aplico C igual a menos 1 y tengo la propiedad 4. La propiedad 6 dice si f de x es mayor o igual a 0 para x comprendido entre a y b, entonces la integral de f de x también es mayor o igual a 0. También es consecuencia directa de la definición de integral definida a través del límite. Si f de x es mayor o igual a f de x y x está comprendido entre a y b, entonces la integral de f de x también es mayor o igual a la integral de f de x. Eso gráficamente es muy sencillo de comprender. Si yo tengo una función f que siempre es mayor a otra función g, la de arriba es f y la de abajo es g. Entonces si yo tomo la integral, estaría calculando el área bajo esa curva. Por supuesto, el área bajo la curva de f va a ser mayor que el área bajo la curva de g. Eso es lo que se representa en esta propiedad. Y si f está comprendido entre m minúscula y m mayúscula, para x comprendido entre a y b, entonces la integral de f de x diferencial x va a estar comprendido entre m por b menos a y m mayúscula por b menos a. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Alguna consulta hasta ahí? No, profe. Bueno, ahora vamos a desarrollar lo que se utiliza en la práctica, el teorema fundamental del cálculo, la parte 1. Si f es continua sobre AB, un intervalo cerrado, entonces la función g, definida como la integral definida entre a y x, la integral f de t diferencial t desde a hasta x, con x comprendido entre a y b, es continua sobre a, b y derivable sobre a, b, y g' es igual a f de x. Esta es la integral, este es el teorema que me permite calcular la integral definida mediante la función primitiva. Lo que se dice aquí es que g de x es una función resultado de la integral de f de t diferencial t desde a hasta x. Entonces, g' de x es igual a f de x. Eso se llama función primitiva. ¿Cómo se calcula una función primitiva? ¿Se recuerdan? Haciendo la integral indefinida. ¿Puede ser? Exactamente. Entonces, esta es la parte donde integral definida finalmente se calcula mediante una integral indefinida. Y eso vamos a llegar en el al teorema fundamental de la parte 2. ¿Cómo se calcula entonces el área bajo la curva? Se va a limitar a calcular la integral indefinida, que es una función primitiva. ¿Cuáles son los métodos? Uno es la tabla directa por comparación directa, otro es por cambio de variable, otro es por partes. Todo ese tipo de métodos yo puedo utilizar para calcular la función primitiva, que sería la g. Entonces eso es una base muy importante porque no voy a estar calculando el límite, que es mucho más difícil. El límite, esto por ejemplo, ¿verdad? Es mucho más difícil de calcular que una función primitiva. Una función primitiva tiene sus reglas, la integral es indefinida, ¿verdad? Tiene sus reglas para calcular, que hace que sea muy práctico. Y aquí está la demostración.
nosotros no vamos a pedir la demostración de este teorema. Es bastante directo y no es muy complicado ahora. Se basa en la definición de derivada. Sumo la g en un incremento menos la g sin incremento. Aplico eso a la definición de integral. Entonces, a partir de ahí lo que construyo es una derivada que en una función en un valor mayor menos g en la función inicial sería el incremento de g dividido h. Esto es la derivada. Y esto sería lo que tengo representado a la derecha. Entonces, a partir de ahí se demuestra utilizando la propiedad 8 de la integral. Se demuestra que g es una función primitiva y es igual a f. Es muy importante saber el concepto de f. No es nada más que a alguien se le ocurrió utilizar esto, sino está perfectamente demostrado de que la integral definida se calcula mediante una función primitiva. Eso es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, la derivada de una integral es igual a la función integrando la derivada con respecto de x de la integral de f de t diferencial t desde a hasta x es igual a la función que estaba en el integrando, f de x. El teorema fundamental del cálculo, la parte 2, me da ya el algoritmo final con el que voy a calcular el área. Dice, la integral de f de x diferencial x desde a hasta b es igual a la función primitiva. F es una función tal que su derivada es igual a la función f minúscula, evaluada en b menos la función primitiva evaluada en a. De esa forma puedo calcular problemas como área bajo la curva o aplicaciones físicas, ¿verdad?, que utilicen la definición de integral definida. Entonces, f mayúscula es una función primitiva. ¿Cómo calculo la función primitiva? Mediante una integral indefinida. Esa integral indefinida puedo calcularlo por tabla, por cambio variable, también puedo calcular por integral por partes o fracciones simples, utilizar cualquier método que sea válido. Una vez que tenga esa función primitiva, entonces tengo que evaluar esa función primitiva en el extremo igual a b y evaluar en el extremo igual a a y restar esos valores. Y aquí se muestra la demostración de este teorema. Está en el Stewart de la página 390. ¿Cómo se calcula g de a? G de a es la integral desde a hasta a, f de t diferencial t, por una propiedad sabemos que esto es igual a 0. Entonces, f de b menos f de a es g de b más c menos g de a más c. De esa forma está demostrado que la integral desde a hasta b de f de t diferencial t es g de b menos g de a. Y ahora en la práctica, como esto se utiliza, la integral de e a la x de 1 hasta 3 se calcula primero haciendo la integral indefinida. La integral indefinida es e a la x. E a la x. Y ahora voy a evaluar, se suele utilizar esta notación. Desde 1 hasta 3, un medio corchete a la derecha y coloco el 1 abajo como subíndice y el 3 como superíndice. Desde 1 hasta 3. Y esto es igual a
e a la x evaluado en 3 sería e al cubo, menos e a la x evaluado en 1 sería e a la 1. Entonces esto es e al cubo menos e a la 1. Un valor numérico, ¿verdad? Se puede encontrar metiendo esto en la calculadora, ¿verdad? Por supuesto. E al cubo menos e a la 1. E elevado al cubo menos e. 17,36. ¿Qué sería este 17,36? Sería igual al área bajo la curva e a la x. E a la x. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde 1, x igual a 1, hasta x igual a 3. El área bajo esta curva, limitado por esta región. Bajo esta curva e a la x, desde x igual a 1 hasta x. X igual a 1 es esto, hasta x igual a 3, esta regla. Y en realidad el área comprendida entre la curva, entre la recta x igual a 1 y entre la recta x igual a 3. De una forma exacta. Eso es lo que nos da la belleza de este cálculo. Yo calculo de forma analítica y de forma exacta, sin utilizar en ningún momento una partición o un método numérico. Es una forma analítica de calcular exactamente. Entonces el teorema fundamental del cálculo se puede resumir en una primera y segunda parte con estas dos igualdades. Si g de x es igual a la integral definida desde hasta x de f de t, diferencial t, entonces g' de x es igual a f de x. Esto nos dice que g de x es una función primitiva de f de t. Entonces la integral desde a hasta b de f de x diferencial x se calcula como f de b menos f de a, f mayúscula de b menos f mayúscula de a. De manera que f es una función primitiva de f minúscula. F mayúscula es una función primitiva de f minúscula. La parte 1 se puede describir de esta forma, ¿verdad? Que la derivada de una integral es igual a la función integrando. Y la parte 2, ¿verdad? Se puede escribir de esta forma. En vez de escribir aquí f minúscula, escribimos f' de x. Entonces ya se sabe automáticamente que es una función primitiva, porque f' de x está en el integrando. Entonces, f es una función tal que si derivo, obtengo esta función f'. Y ahora ya nos restan las aplicaciones que son cálculo de áreas. El método de integral definida que más práctico es, uno de los más prácticos es el método de los rectángulos. Esto está en el libro Cálculo Diferencial e Integral de la serie Shaun, en la página 171. El método consiste en lo siguiente. Primer paso, trazar un diagrama que figure el área a determinar. Es la parte gráfica. Es muy importante graficar el problema y tiene que estar incluida la curva y los límites. A partir de eso, trazar una franja representativa y un rectángulo genérico. Ese rectángulo puede ser horizontal, como también podría ser vertical, o vertical o horizontal, dependiendo de cuál se adapta mejor. Después se halla el área de un rectángulo de forma diferencial. Se puede escribir la suma para los n rectángulos mediante la definición de integral definida. Es un límite de la sumatoria de productos. Y ahí se aplica la regla de Barrow. ¿Qué es la regla de Barrow? Es otra forma de expresar esto. Sería la regla de Barrow, el segundo teorema fundamental del cálculo. Y se puede calcular ya
el área del rectángulo. Para finalizar, ¿verdad? Tenemos que estudiar los ejemplos y ejercicios propuestos del cálculo diferencial integral del Piskunov, cálculo diferencial integral de la serie Young. Aquí trae ejercicios resueltos, muchos ejercicios resueltos. Vamos a desarrollar algunos de ellos. Y el cálculo de una variable de Stewart, que tiene una muy buena calidad y buena presentación también. Profe, una consulta. Sí, A la hora de estudiar, entonces nosotros solo nos centraríamos en la manera de hallar con integrales, no en la manera de hallar con límites y series, ¿verdad? sí, así mismo. Lo que yo les voy a pedir es que la definición por límite manejen sí o sí. Es muy importante saber, bien no vamos a pedir el desarrollo del cálculo con límite. Es muy importante saber que la definición está basada en el límite. Esta definición. Eso le va a servir siempre. Esta definición tiene que Profe, ser. ¿puedes Sí. repetir cómo tendríamos que, o sea, lo que tendríamos que estudiar, por favor? ¿Cómo? Si puedes repetir, porque para anotar. Bueno, ¿cómo tienen que estudiar? Yo les recomiendo para estudiar, ¿verdad? Que es algo muy importante también el método de estudio, dar siempre una lectura rápida y completa al capítulo. ¿Qué capítulo? En este caso pueden elegir cualquiera de estos 3 libros como referencia, a pesar de que el de la serie Sound es el menos teórico. Supongamos que elijan cualquiera de los libros entre estos dos, el de Piskunov o el Stewart. Entonces, ¿cuál sería el método? Primero, una lectura rápida. Y después, insistir en los puntos que nosotros desarrollamos. Esto, por ejemplo, era de ¿qué es el concepto de área? ¿Por qué nosotros calculamos el área comparando con cuadrados? El proceso empieza de esa forma, ¿verdad? Con un rectángulo, triángulo, polígono que se divide en triángulos. Y después, a partir de ahí, comprender, ¿verdad?, que el área bajo una curva general es interpretada como la partición con rectángulos. Llevarlo al límite, conceptualmente hay que desarrollar eso, hay que entender. Por más que no vamos a pedir calcular mediante este límite, por ejemplo, ¿verdad? No le voy a pedir eso. Tienen que saber el concepto que está basado en límite. A partir de ahí ya yo puedo saltar a las propiedades de las integrales. Las propiedades de las integrales y los teoremas. El teorema fundamental 1 y 2. Y como les estaba diciendo, no les vamos a pedir la demostración, pero sí la comprensión. Y tienen que manejar el concepto, la definición y entender bien. Posterior a eso ya vienen los cálculos. Posterior a eso. Ese sería más o menos el esquema que sería más útil y más eficiente para estudiar. Siempre una lectura completa del libro o del capítulo, ¿verdad? De ese capítulo. Una lectura rápida, quizá un poco superficial, pero completa, y después insistir en los puntos más importantes. Inge, una consulta. Sí, ¿Qué temas tendríamos que estudiar para el parcial y qué hora sería el sábado 4? Había fijado para el segundo parcial. ¿Para sí, qué hora? la misma hora. Creo que está en el... Voy a revisar si está en el calendario. Las 8:30 era la vez pasada, ¿verdad? Sí, 8:30. Pero creo que tenemos que ya empezar a colocarnos a las 8. Entonces ya ¿Y cuánto tiempo para allá vamos a tener para reunir, ingeniero? Y como la vez pasada también. 2 horas, un poquito más. Dale. ¿Qué temas Vamos entrarían para saber así? Vamos a diseñar, ¿verdad? De forma a que el examen sea como para hacer en 1 hora y media. Entonces 2 horas, un poquito más para dar el tiempo. Que va a ingresar y todo lo que dimos hasta hoy. Todo lo que damos hasta hoy. Bueno, Hasta no sé área si- sería entonces, ¿verdad? Hasta áreas. Vamos a dar las áreas, ¿verdad? O sea que áreas, algunos tipos de áreas, ¿verdad? Los esenciales por lo menos. ¿Alguna consulta más? Entonces va para continuar con la parte práctica. Dale, gracias. Sí, profe. Una última duda. Sí,
Nosotros en la tabla de integrales solo vamos a usar la del Piskunov, Solo la porque de no, así mismo. pues la del Sham tiene más, o sea, es más larga eso. Y tenía dudas si era la del Piscu o la del Sham la que se usaba. Sí, así mismo. Es muy importante esa pregunta porque nuestra idea es resolver las integrales a partir de esa tabla del Piskunov que creo que tiene 14 ítems, ¿verdad? Solamente ese es nuestro dato. Vamos a usar la tabla, una forma de decir sería saber esa tabla, ¿verdad? Porque yo suelo escribir algunos de los últimos, ¿no? Pero lo importante sería ya saber de memoria, sería mucho más rápido, más práctico. Bueno, voy a detener la grabación y continuamos con la parte práctica entonces. Bueno, vamos a continuar con la parte práctica. Voy a volver a grabar para tener aparte de esto. Bueno, continuamos con la parte práctica. Entonces vamos a desarrollar los ejemplos que están en el libro Cálculo diferencial e integral de la serie Shaun. Están resueltos, pero nosotros vamos a resolverlos de una forma un poco más práctica. La notación de este libro para resolver es un poco exagerada, diría yo. Entonces vamos a hacerlo de una forma más sencilla y que se utiliza muchísimo y se entiende bien. El problema número 1 dice, hallar el área limitada por la curva y igual a x al cuadrado. Voy a escribir los datos aquí abajo. Profe, antes de comenzar, Sí, ¿alguno de estos ejercicios vamos a tener que entregar como asistencia o no? sí, para simplificar eso, les voy a pedir los primeros dos nomás. Entonces, para que no se esfuercen tanto en terminar esto, ¿verdad? Los primeros dos nomás les pido y el resto ya pueden dejar, ¿verdad? Entonces les voy a pedir los primeros dos ejercicios que vamos a resolver. Sería este y el segundo que vamos a desarrollar enseguida. Si les parece bien, ¿verdad? Perfecto, profe. Bueno, el ejercicio número 1 dice hallar el área limitada. Si bien esto está en el ejemplo, igual nosotros vamos a desarrollar porque vamos a hacer un enfoque más práctico, con un enfoque más práctico. Y es igual a x al cuadrado. Escribimos ese dato y x igual a 1 y x igual a 3. Estas son las rectas que limitan. Aquí están todas las curvas que limitan. Y es igual a x cuadrado, x igual a 1, x igual a 3. Y también dice el eje x. Muy importante, ¿verdad? Que aclara que el eje x es uno de los limitantes. Ese eje x se puede escribir de esta forma. Y igual a 0. Es una forma de representar el eje x con una ecuación. Entonces ahora vamos a graficar de forma manual, ¿verdad?
Vamos también mostrar esto en el GeoGebra, pero es importante que las gráficas ustedes sepan hacer de forma manual. Entonces eso vamos a hacer. Primer paso entonces, escribir los datos y graficar. El eje X, el eje Y. Una parábola es una figura muy conocida, así que yo no necesito darle 10.000 puntos para obtener la gráfica de la parábola. Yo conozco, sé que esta gráfica tiene vértice en 0, 0, por la forma que tiene esta curva, y que está orientado en el eje Y. El eje Y nunca es positivo, entonces toda la parábola está hacia arriba. Ahora, para graficar, puedo hacer una tabla de valores y dar algunos puntos nada más que serían de referencia. Esos puntos, uno de ellos ya había dicho, es el vértice 0, 0. Muy importante que esté el extremo de la integral, que sería x igual a 1. Para x igual a 1, x al cuadrado también es 1 positivo. X igual a 3, x al cuadrado es igual a 9. Entonces ya tengo mi pequeña tabla de valores que me va a servir para graficar de forma exacta. Tenemos el punto 0, 0. Tenemos el punto 1, 1. Voy a hacerlo con una escala. No es necesario que la gráfica sea demasiado perfecta. Lo más exacto que ustedes puedan hacer y que sea capaz de reproducir o servirme para hacer un cálculo de área exacta. Porque es un insumo, ¿verdad?, que me va a servir para encontrar los límites correctos y poder plantear correctamente el problema. Para x igual a 3 yo tengo y igual a 9. Ahora sí, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta, si voy a darle a escala esto, va a ir muy arriba. Es poco práctico, no es necesario que esté perfectamente a escala. Entonces yo voy a representar aquí el punto 3,9. Sabiendo, ¿verdad?, de que esto no está en una escala correcta, pero tampoco me va a complicar en el cálculo. Una técnica también que pueden utilizar es usar una escala en X y una escala diferente en Y. Saldría un poco achatada la figura, pero igual me sirve para el efecto, para el cálculo que yo estoy realizando. Bueno, ahora la recta X igual a 1. Voy a colocar en otro color. Sería la recta X igual a 1 y la recta X igual a 3. También la recta Y igual a 0. Es importante graficarla, ¿verdad? Entonces el área que yo voy a calcular está comprendida entre la curva y estas tres rectas celestes, que son x igual a 1, x igual a 3 y igual a 0. Ahora voy a utilizar el método de los rectángulos. ¿Qué dice el método de los rectángulos? Tengo que encontrar un rectángulo que sea genérico. ¿Qué significa genérico? Un rectángulo que sea capaz de reproducir la definición de la integral definida. Para la suma de todos los rectángulos me dé el área bajo la curva. Ahí tenemos el rectángulo genérico. Este rectángulo es tal que si yo puedo moverlo,
o desplazar en cualquier parte, de forma paralela, por supuesto, se van a dar cuenta que siempre tiene la misma fórmula. En cualquier lugar va a tener siempre la misma forma, incluyendo el extremo mismo, que sería la recta x igual a 1. Va a mantener la fórmula. ¿Pero qué fórmula? La fórmula del área. ¿Cuál es la fórmula del área? Como es un rectángulo que tiene un ancho o una base que es delta x. Delta x de forma diferencial nosotros vamos a llamarle diferencial x, porque delta x tiende a 0, entonces es la definición de diferencial. ¿Se puede ver bien esto? Voy a agrandar un poquitito más. ¿Se puede ver bien ahí? Sí, se ve correctamente. Diferencial x sería en la base del rectángulo. Es delta x cuando delta x tiende a 0. Eso se llama diferencial. Entonces, como el rectángulo es diferencial, tiene una diferencial base, su área también sería diferencial área. Le llamo diferencial área, que es el área de un rectángulo, es base por altura. ¿Cuánto es la altura? La altura es, en este caso, la función evaluada en ese punto. F de x. Voy a escribir de forma general primero. F de x diferencial x. Ahora voy a escribir de forma específica cuánto es f de x. En este caso es igual al punto de la curva x al cuadrado, porque esta parábola es de ecuación x al cuadrado. Entonces es x al cuadrado diferencial x. ¿Por qué x al cuadrado? Porque en ese punto, para x igual a x, la altura vale y. ¿Cuánto es y? Y es x al cuadrado. Por eso es, entonces, x al cuadrado la altura y diferencial x la base. ¿Qué es lo que tengo acá? La fórmula del área de un rectángulo, base por altura, o altura por base en este caso. ¿Cómo calculo el área? Usando la definición de la integral definida. Y nos dice que el área es igual al límite de y igual a 1 hasta n, cuando n tiende a infinito, de f de x sub i por delta x. ¿Y qué esto? Es la integral definida desde a hasta b de f de x diferencial x. Ahora, utilizando esta nomenclatura, el área es igual a la integral definida del diferencial área. Porque yo tengo aquí el diferencial área. Entonces sería la integral definida de x al cuadrado por diferencial x. Y acá es donde vemos lo siguiente. Profe, Sumo las áreas de cada rectángulo profe, y entonces obtengo el área total. Eso significa que el área es genérico. Yo ubico en cualquier parte, ubico aquí, en otro lugar, ¿cuánto es la fórmula o cuál es la fórmula del área de ese rectángulo? Voy a construir, es base por altura. ¿Cuánto es la altura? Es x al cuadrado. ¿Cuánto es la base? Es diferencial x. La fórmula es la misma entonces. Por lo tanto, ese rectángulo es genérico. En cualquier parte donde ubique, va a mantener la misma fórmula. ¿Cuánto es a y cuánto es b? A es igual a 1, x igual a 1 y x 2 o b es igual a 3. Mediante
uso del rectángulo, ¿verdad? Genérico, se puede plantear el área bajo una curva. Ahora, ¿cuál es la forma de hacer la última parte? La forma de calcular. El área va a ser igual a la integral indefinida, ¿sí? ¿Te escucha? No, que íbamos a hacer la antiderivada, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Vamos a hacer la antiderivada, la integral indefinida de x al cuadrado es x al cubo sobre 3. Esta nomenclatura es muy útil, muy interesante. Medio corchete desde 1 hasta 3. Entonces, el siguiente paso, continúa abajo, sería evaluar x al cubo sobre 3 en x igual a 3. Entonces, es 3 al cubo dividido 3 menos x igual a 1. 1 al cubo dividido 3. Esto es 3 al cubo de 27 sobre 3 menos 1 sobre 3. 9 menos 1/3 que me da un número, en este caso, igual a 8,66. y sería 8 tercios, ¿verdad? De forma Sería 26 sobre 3. 26 sobre 3, sí. Gracias. 26 sobre 3, que es 8,6666. 8,66. Entonces el área bajo esta curva es 8,66 o 26 sobre 3 unidades al cuadrado, que podría ser metros cuadrados o centímetros cuadrados, depende en qué unidad esté representada esta curva. Bueno, eso es el ejercicio 1, por supuesto, el más fácil siempre está al principio. Pero uno debe manejar bien el más fácil, entonces lo demás ya se vuelve también así de fácil. ¿Cuál es la diferencia con lo que hizo el libro? Aquí el libro utilizó, escribió la definición, y en el rectángulo inclusive. Nosotros tomamos esta nomenclatura de diferencial, porque se utiliza muchísimo, tanto en geometría como en física. Le planteo de forma diferencial, sabiendo ya que esto es factible de hacer. El área como la integral del diferencial área. ¿Por qué? Porque el área es la sumatoria del producto de f de x por delta x. Cada parte es diferencial área. Es el área de un pequeño rectángulo diferencial. Como delta x tiende a 0, ¿verdad? Esto sería el diferencial área. Es una nomenclatura muy útil, muy válida y que simplifica bastante, ¿verdad? Aquí ya se escribe un poco de más, ¿verdad? Y se vuelve un poco más engorroso la resolución. De todas maneras, ¿verdad? Igual ustedes pueden hacer con esta forma también. Me parece más práctico, ¿verdad? Encontrar aquí el diferencial área genérico y utilizar directamente la definición de integral definida. Entonces es más corto el planteamiento. ¿Alguna consulta? Ahora, Bueno, el ejercicio 2 no precisamente debe ser igual al 2. Vamos a buscar otro que sea un poco más avanzado ya. El ejercicio 3, aquí se dan cuenta que el rectángulo es horizontal. Entonces es diferente, por más que sea muy sencillo también. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Para poder mostrar que también se puede hacer con rectángulos horizontales. profe, entonces ahí cambiaríamos, ahora sería f de y en vez de f de x.
Así mismo, exactamente. Bueno, el primer paso, tengo las ecuaciones. X igual a 8 más 2y menos 2y al cuadrado. Es importante primero ver qué representa esta ecuación. Acá ya dice que es parábola, de hecho, ¿verdad? Pero representarlo de la forma de conocimiento de su vértice y su lado, ¿verdad? Entonces, vamos a construir eso. X es igual a 8 más 2y menos y al cuadrado. Lo escribimos como 8 menos y, entre paréntesis, ocho menos 1 al cuadrado. Vamos a ver, aquí representa y al cuadrado negativo, correcto, y menos 2y por negativo, entonces 2y positivo. Genero adicionalmente más 1 al cuadrado, que es negativo 1. Como generé negativo 1, entonces debo sumar 1 positivo, para que la suma final sea 0. Entonces ahí está expresado de otra manera la ecuación y tenemos x menos 9 es igual a 8, perdón, es igual a negativo y menos 1 al cuadrado. Ya tengo la información del vértice, sería el vértice 9,1. Entonces vamos a graficar esto. El punto 9,1. Sería el punto 9,1. Desde i igual a menos 1 hasta i igual a 3. Entonces graficamos esas rectas. I igual a menos 1. Esta es una escala aproximada, ¿verdad? No hacemos perfecta esta escala. Con tal de nos sirva para resolver el problema. I igual a menos 1 hasta i igual a 3. Pueden hacer, ¿verdad? Por supuesto, ustedes de forma milimetrada. I igual a menos 1. I igual a 3. Bueno, este es el vértice de mi parábola. Y ahora, ¿hacia dónde se orienta esta parábola? Es de tal forma de que a partir de esta posición, bueno, en realidad 9,1 no puede estar ahí, ¿verdad? Tengo que mejorar esa ubicación. Estaría mejor 9,1 aquí, por ahí, ¿verdad? Ahí. 9,1. Ahí está mucho mejor. Porque está entre menos 1 y 3. 9,1. La I. Y la X está bien a la derecha. Ahora, que a partir de este punto, que es vértice, toda la X está hacia la izquierda porque es negativo. Entonces, sería así la parábola.
Y dice el eje Y también es un límite. Entonces, este eje Y que es x igual a 0, también le limita a esta figura. Si vamos a pintar la figura sería todo esto. Ahí está bien. Esa es la figura la cual me pide calcular el área. Y ustedes van a ver aquí, yo puedo tomar rectángulos verticales, se puede, sin problema, solamente que hay un pequeño inconveniente. Si tomo rectángulos verticales, no voy a tener un solo rectángulo genérico. Este rectángulo tiene la misma fórmula desde aquí hasta dónde. La altura es constante, es 3 menos 1. 3 menos negativo 1 sería 4. Hasta aquí la misma fórmula. Inclusive no hace falta que use integrales porque esto es un rectángulo. Aquí tengo un rectángulo. Pero a partir de ahí, tengo que usar otro rectángulo que tendría la fórmula que es 3 menos la parte de abajo de la parábola que tiene una ecuación. La ecuación tengo que despejar, ¿verdad? Sería y igual a x menos 9 raíz cuadrada más 1. Y esa raíz cuadrada sería negativo porque está hacia abajo. Entonces aquí tengo una fórmula. Pero esa fórmula es válida solamente hasta este punto. A partir de ese punto tengo otro rectángulo que tiene otra fórmula. ¿Cuál sería la fórmula de ese rectángulo? Sería la parábola, la ecuación de la parábola que está hacia arriba, menos la ecuación de la parábola que se dirige hacia abajo. Entonces, ¿cuántos rectángulos genéricos necesito? Necesito 3. Uno que sería parábola menos parábola, otro sería recta menos parábola y otro sería recta menos recta, que puedo calcular por fórmula conocida, ¿verdad? Va a ser por altura directa o también integral. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende esa dificultad que hay de elegir rectángulos verticales en este caso? Sí, señor. Ahora, por eso es que se puede calcular por rectángulos verticales sin problema. Pero hay una forma más fácil. Entonces vamos a dejar esto, vamos a copiar y vamos a hacer la forma más fácil. Para cerrar nada más esta parte, ¿verdad? Podemos escribir aquí su respectivo diferencial área. Diferencial área 1, vamos a llamarle. Sería 3 menos negativo 1, 3 más 1 de x. Ese sería el diferencial área 1. Diferencial área 2. La altura de arriba es 3 menos la parábola de abajo. Despejo la y de acá. Y la y es igual a 1 más menos sería raíz cuadrada de x menos 9. 9 menos x para que sea positivo. Y uso la raíz negativa, por eso me queda negativo 9 menos x. ¿Por qué la raíz negativa? Porque el punto está por del vértice hacia abajo. Vértice hacia arriba es raíz positiva y vértice hacia abajo es raíz negativa. Y esta parte, el verde, sería el diferencial área 3. Tengo parábola menos parábola.
la parábola que tiene la raíz positiva sería 1 más raíz positiva de 9 menos x menos 1, pero menos negativo me queda positivo, 9 menos x por diferencial x. Tres diferenciales, sumo las tres integrales, porque acá voy a tener tres integrales. Sumo los tres y voy a obtener el área. ¿Qué dato me faltaría para hacer eso? Aparte de que ya se complicó de esta forma, tengo que encontrar la intersección de este punto. Porque como este rectángulo va hasta este punto, intersección entre la recta y igual a 3 y la parábola, tengo que encontrar cuánto vale x en ese punto para agregar a los límites. Y también tengo que encontrar esta intersección entre la recta igual a 0 y la parábola. ¿Verdad? Entonces ahí tengo que armar los límites. Ya para que vean nomás la complicación que tiene usando rectángulos verticales. Ahora vamos a hacer la forma fácil. Es importante entender bien esta parte. Bueno, aparentemente aquí, por la forma que tiene, se adapta mejor a un rectángulo horizontal. Voy a tratar de colocar un rectángulo horizontal en cualquier parte, en esta parte. Y como aparentemente abajo es diferente, voy a colocar también abajo un rectángulo. Y vamos a encontrar el diferencial área de este rectángulo horizontal. Diferencial área de este rectángulo horizontal. Como ahora la altura sería el diferencial. El diferencial es I. Entonces voy a estar multiplicando por un diferencial I. ¿Cuál sería el largo? La diferencia de la X hacia la derecha menos la X hacia la izquierda. La X hacia la derecha es la ecuación de la parábola. Y ya está despejado aquí. Es 8 más 2i menos i al cuadrado. Entonces eso tengo que escribir aquí. 8 más 2i menos i al cuadrado. Por diferencial i. Ese sería el diferencial área del triángulo de arriba. Y el de abajo, ahí podemos darnos cuenta que es exactamente la misma fórmula. Entonces el diferencial de abajo tiene la misma fórmula. Por lo tanto, este rectángulo es genérico desde la recta y igual a 3 hasta la recta y igual a menos 1. Porque la fórmula que se obtiene para el cálculo del área es la misma siempre. No necesité dividir en tres partes para poder calcular esa área. Y esas tres partes era uno que va hasta la intersección, a esa intersección, ¿verdad? Y la otra que va hasta la intersección de la i igual a 0 con la parábola. En tres partes tengo que dividir para poder calcular con rectángulos verticales. Y en rectángulos horizontales de una sola vez se puede porque la fórmula horizontal del área de este rectángulo se mantiene. Entonces, ¿qué es el área? El área es la integral del diferencial área desde A hasta B. ¿Cuánto es el diferencial área? Es 8 más 2i menos i al cuadrado diferencial i. El diferencial está en i. La función está en i. Los límites en qué les parece que tiene que estar. También tienen que ser en i. Desde i igual a menos 1 hasta i igual a 3. Ahora mi variable es la variable i.
es la variable, en este caso, la variable independiente. Entonces lo que voy a hacer es integrar como si y sea la x, ¿verdad? No hay ninguna diferencia. La integral de 8 es 8i. La integral de 2i es i al cuadrado. Y la integral de i al cuadrado es i al cubo sobre 3. Desde menos 1 hasta 3. La última parte ya es reemplazar en x con i igual a 3. En este caso es 8 por 3 más 3 al cuadrado menos 3 al cubo sobre 3 menos, puedo colocar aquí un paréntesis para no confundirme los signos, menos 8 más 1 menos un tercio. ¿Cuánto es eso? Sería 92 tercios. El área entonces es igual a 92 tercios. Unidades cuadradas. ¿Alguna consulta? Ninguna, profesor. ¿Será que me puede mostrar todo de vuelta para sacarle una foto, profe? Vamos a dividir en dos partes. Hasta ahí, 1. Porque no, justito salí. Profe, entonces lo que vamos a buscar siempre es tratar de tener solamente un rectángulo genérico. En lo posible. Hay veces que no se puede, entonces igual tengo que dividirlo, pero siempre hay una forma más fácil y una que complica más. Ahí saqué ya, profe. A ver un poco. Ahí, puede ser. Ahí está, profe. Ahí. Perfecto. Ya. Bueno, entonces lo importante es mostrarles, ¿verdad? En este caso, esta nomenclatura. Encontrar el rectángulo diferencial, hacer el diferencial área de ese rectángulo, usar esta definición. Hay algo muy evidente, ¿verdad? Yo tengo que saber que la integral de diferencial área de A hasta B es equivalente a la sumatoria, al límite de una sumatoria de f de x por delta x. Esto hay que saber. Por eso es que de una forma abreviada aquí ya escribí el diferencial área y ya su integral, ¿verdad? Directamente. Pero siempre es importante saber que lo que yo estoy haciendo aquí es sumar los rectángulos, las áreas de cada rectángulo. Ahora en este caso es i. Es análogo, ¿verdad? Pero no es la x, sino es la i. F de i sub i por delta i. Ahí está correcto. Ahí está. Bueno, ¿algún ejercicio que quieran hacer particularmente? Estos ejemplos pueden continuar haciendo ustedes. Vamos a tratar de hacer otro propuesto ya. Acá se puede ver en el 4, por ejemplo, que se adapta muy bien al rectángulo vertical. Y otra cosa también aquí, como yo utilizo el método del rectángulo genérico,
Si yo estoy restando el de arriba menos el de abajo, estoy siempre haciendo el mayor menos el menor. Entonces el problema del signo ya no me es un inconveniente. Simplemente tengo que fijarme cuál está arriba y cuál está abajo. El mayor menos el menor me va a dar un signo positivo siempre. Porque si yo uso la fórmula nada más y uso f de x diferencial de x, probablemente acá me va a dar negativo. Pero si uso el método de rectángulo y resto la parte superior menos la parte inferior, entonces no tengo por qué pensar ya el problema de signo. Ya no voy a tener esos inconvenientes.